are so glad to be with you. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. This is a real place of our heart. Ese lugar es de nuestro corazón. There are 22 of us tonight, Son 22 de nosotros que vinieron en el equipo hoy but there was supposed to be 4 more. y también falta 4 más. And I got a phone call before I left, Me dieron una llamada antes que salimos and the family said they just found out that their passport cards would not work on the airplane. y la familia nos dijeron que sus tarjetas de pasaporte no funcionan por el avión And that they would have to get the booklets, and it would take a lot of time to get y that. necesitan pedir otro tipo de pasaporte y va a tardar mucho. They said they had their bags packed, ready to come. Tenían sus maletas ya listos para venir. We talked about what might could happen if they could possibly come. Hablamos de lo que pudiera pasar si vinieron. And they were in Michigan. Estaban en el estado de Michigan, en Estados Unidos. They found out that in Detroit, Michigan, they could maybe get the passports in one day. Dijeron que en cierto lugar ahí en su estado pueden recibir los papeles. And they drove there, and they had to wait till the closing to even get the passport. But Y they got estaban the ahí passport. hasta cerrar la tienda o el lugar, el sucursal. Then they had to rush through the night to Chicago. Luego tienen que ir viajando rápido a Chicago, otro estado, para alcanzar el avión. And they got to Chicago and in time, but the plane was late about 3 hours. Y llegaron ahí justo a tiempo, pero el avión estaba demorado. They said, 3 horas. please pray, because we might have 5 minutes if we get there on time. Entonces estaban orando, decían, oren por nosotros, por favor, porque si llegamos vamos a tener 5 minutos para hacer el cambio de avión. And it just looked so impossible. Y se ve como imposible que puedan llegar mañana. And we said, well, maybe the plane would be delayed leaving for León. Entonces decimos, tal vez va a estar atrasado el avión saliendo para León. It was supposed to leave at 7. It was already 8. Tenía que salir a las 7, pero ya estaba a las 8. And I just got a notice Ya recibieron notificación ahorita that something was wrong with that plane. The fuel pump was que algo broken. pasó con ese avión, que la bomba de gasolina ya no funciona. And that they got there, and their flights, their tickets had been canceled, Y llegaron ahí, cancelaron los boletos, but they let them get on the plane, pero lo permitieron que subieron el avión. and they'll be in León at 10:30 Y tonight. vamos a llegar aquí a León a las 10:30 hoy. You say, why are you excited about that? Y me dices, ¿por qué Joe estás emocionado por eso? Because I believe in miracles, Porque yo creo en los milagros. and I believe that God helped us to Y yo- do that. Yo creo que Dios nos ayudó y a ellos alcanzar ese vuelo y a llegar. We do not want to be in an airplane that has mechanical trouble, No queremos aviones que tienen problemas mecánicos, but if they can fix it before they take off, it's a good deal. pero si lo arreglan antes que salen, pues mejor, ¿va? It was just enough time for them to get on the Era justo tiempo para atrasar el avión para que puedan llegar a esa familia mañana. So Hoy en la believe noche. that God can do what no one else can do. Entonces debemos que creer que Dios puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. Yesterday was on the 11th of July, Ayer, el 11 de julio, was 40 years since Calvary Commission era el started. aniversario número 40 desde que la Comisión Calvario empezó. There is no better place that I would want to be to celebrate that than in León, Guanajuato. No hay and ningún in lugar. En La Roca. No hay ningún lugar donde yo me gustaría estar que en León, Guanajuato, en la iglesia Gente en la Roca, para celebrar ese aniversario. The personal ministry of Charlotte and I El ministerio más personal de mi esposa y yo began on a missions outreach just like this. empezó en un viaje misionero igual como este. We left our 4 boys with my mom and dad, Dejamos nuestros 4 hijos con mis papás and we joined a group going into San Luis Potosí. y juntamos con un equipo que salieron a San Luis Potosí. It was in 1969. Era en 1969.
And it was a powerful 3 weeks. Y era 3 semanas poderosas. The missionary there had built a building, El misionero que estuvo ahí edificaron un edificio and he had about 15 people in the service. y tenían como 15 personas en el servicio. But after that 3 weeks of evangelism, he had 100 people to Y minister. después de esta semana de evangelismo tenían como unos 100 personas 100, después del evangelismo. As we were preparing to leave, well, we were having a prayer meeting that morning in that church in San Luis Potosí. Cuando estábamos preparándonos para salir a evangelizar, tuvimos una reunión de oración en la mañana en tal iglesia, About 2 hours from here. como unas 2 horas de aquí. And I was praying, and I went to the side door and began to look out. Estaba orando y me acerqué a la puerta que estaba al lado del auditorio And I saw the clouds begin to turn. y back empecé and a mirar y ver las nubes que empezaron a girar, dar forth. It was vuelta. such a powerful moment in my life. Fue un momento muy poderoso en mi vida. I thought Jesus was coming out of the clouds. Yo pensé que literalmente Jesús iba a salir de esas nubes. I said, God, I want to go back and sell my stores and come and help this missionary. Yo dije al Dios, permíteme regresar a Estados Unidos, vender mis tiendas y venir a trabajar junto con ese misionero. Very quickly, the Holy Spirit said, not here and not now. Muy rápido el Espíritu Santo habló en mi corazón y me dijo, aquí todavía no y aquí vas a esperar. Go back to your hometown. It's full of troubled young people. and Debes reach out and regresar help them. a tu ciudad, tu pueblo, porque está lleno de jóvenes con problemas. Our city thought there was not a drug problem at all. Nuestra ciudad pensaron que no hubo ningún problema de drogas. But as we began that ministry, we began to realize that there was a great need there. Pero cuando empezamos a enfocar en los jóvenes con esos problemas, empezamos a ver que hubo mucha necesidad en esas áreas. And as we began that ministry, it was begun with prayer. Y cuando empezamos ese ministerio en tal año, empezamos con oración. And we saw many miracles happen because of prayer. Y vimos muchos milagros por causa de la oración. In 1980, we began to try to build a church in this country. En 1980 intentamos y tomamos la iniciativa de edificar una iglesia aquí en este país. And we had an assignment there to go to Rio Verde in the state of San Luis Y Potosí. tuvimos la oportunidad de ir a Río Verde a evangelizar y trabajar ahí. Leo had just got married, Leo acaba de casarse and he and his wife Terry were on that trip. y él y su esposa Terry estaban en ese viaje misionero en ese entonces. We took a tent with us to put up Llevamos una tienda o una carpa para poner, so we could have services. para que podamos tener un lugar para tener servicios en We la had calle. a platform like this, Tuvimos como un tapanco de madera como aquí. and Leo and his wife, after just about 1 month of marriage, slept on the Y, platform. y Pastor Leo y su esposa eran recién casados de como un mes. Ellos durmieron en la plataforma ahí. And we had this motorhome, Y tuvimos una casa móvil and some of the men slept there. y algunos de los hombres durmieron en esa camioneta, en esa casa móvil. Had a young lady with us that slept inside a cargo trailer. Y una muchacha que estaba con nosotros, ella durmió dentro de un pequeño tráiler. And we began to minister in that town and work with our hands. Empezamos a trabajar con las manos y administrar y evangelizar en ese pueblo. One morning in prayer, I felt the Lord say, it's good to come once a year and build a church. Una vez en oración durante este viaje, el Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo, es bueno una vez al año venir a México y plantar una iglesia. But I want you to come inside the country and stay. Pero yo quiero que entres al país y te quedas. The next morning at the prayer meeting, I told our team that. La siguiente mañana yo le dije al equipo lo que el Señor habló a mi corazón. One of the couples with us Uno de los matrimonios que estuvo con nosotros, said, as soon as we have this baby, we'll be glad to go. cuando la señora estaba embarazada, cuando me libre de este bebé, nosotros estamos dispuestos a ir. The missionary said, I feel like you need to go to Leon. El misionero nos dijo en ese tiempo, yo siento en mi corazón que deben ir a León, Guanajuato. That it's a great, great city, and there's very few churches, and they're really Es not. una gran ciudad y es not un effective. buen lugar y hay muy pocas iglesias ahí.
And so in May of that year, I came to Leon Entonces en el mayo de este mismo año yo With- vine por la primera with vez a that León missionary. para apoyar a ese misionero. And we began to look at places. Empezamos a investigar y ver lugares. We were out in Los Sauces, Estábamos ahí cerca aquí en Los Sauces. and I said, this is where we can come this summer and bring a team. Yo dije, aquí podemos venir y traer un equipo aquí para el viaje misionero. The missionary said, I don't think it would be good in the hot summertime because it's on a farm and there's animals. El misionero dijo, yo no creo que en verano sería bueno venir aquí porque es una granja, hay muchos animales y olores. I said, oh, our commissioners are ready to sacrifice for anything. Y yo dije, pues nuestros, los llamamos comisioneros, están comisionados, están listos para cualquier cosa, para trabajar. And we took off to go back home. Entonces ya regresamos a casa. And I began to hear the Lord speak to me. Empecé a escuchar el Espíritu Santo hablar a mi corazón. Said, this missionary has done this work for over 25 years, Decía, este misionero ha hecho obras misioneras por más de 25 años. and you're not going to listen to him? ¿Y no lo vas a escuchar y hacer caso? I said, brother, I think we can go wherever you tell us in Leon. Después yo dije, pues hermano, yo creo que podemos ir a cualquier lugar donde usted diga. So we changed our plans Entonces cambiamos nuestros planes to come back in July. para regresar en julio de este mismo año. We had about 3 different vehicles in our caravan, Fuimos como una caravana de 3 vehículos que venimos en ese and entonces. we came through San Luis Potosí and on into Leon. Viajábamos por San Luis Potosí y ya luego entramos a León, Guanajuato. We stopped right there on top of that mountain, Paramos aquí en un monte que estaba ahí cerca, aquí en León. and we could see the whole city under. Y en ese monte podemos ver toda la ciudad. We got out of the vehicle and we knelt on the ground. Salimos de sus vehículos And y we- nos rodeamos ahí en la tierra. We began to cry. Empezamos a llorar. Tears began to come down. Muchas lágrimas salieron de nuestros ojos. I truly believe that it was the rain of God on the soil saying, I'm planting something here that will endure. Y yo creo que fue las lluvias, esas lágrimas, las lluvias de Dios que cayeron en la tierra como semillas para las almas del futuro. And we have continued to see a harvest in this city. Y continuamente hemos visto una cosecha aquí en esa ciudad. I totally believe that this work right here is a fulfillment of all of that vision. Totalmente, estoy de acuerdo que esa obra, esa iglesia, es un cumplimiento o la promesa de esa palabra en esos años. And others who have been part of the churches in Leon have gone on to start churches, and there's been an extension. Y otros han tal vez salido, han ido a otros lugares, pero empezaron iglesias y la obra sigue creciendo por causa de esas lágrimas sembradas. My message tonight is the power of prayer. Mi mensaje esta noche es el poder de la oración. At the ministry of Calvary Commission, we continue to have regular prayer. Y en el ministerio, en nuestra iglesia, la Comisión Calvario, tenemos oración continuamente. One morning after prayer, one of our young men came to me and said, Joe, I believe God has told me we're supposed to have an orphanage. Después de una mañana de oración, uno de los jóvenes se acercó a mí y me dijo, Pastor Joe, yo creo que debemos que tener una casa hogar. And I said, we're so busy, I don't think we could do that. Yo en el principio le dije, estamos muy ocupados, yo no sé si podemos, no creo que podemos hacer eso. But okay. Pero bueno, After another prayer meeting, one of them came and said, God spoke to me that we're going to go to a communist country. y después de otra reunión de oración, otro de los jóvenes, de los alumnos se acercaron conmigo y me dice, Pastor Joe, el Espíritu Santo me dice que vamos a ir a un país comunista. Another one came after a prayer meeting and said, I believe that we're supposed to be in India. Otro joven, otro alumno se acercó a mí después de una reunión de oración y me dijo, Pastor Joe, yo creo que debemos que estar en la I India. thought, we're just a small group of people. That's probably not going to happen. Yo pensé, somos un grupo tan pequeño de personas, a lo mejor eso nunca pasará. But we have 3 orphanages in Mexico. Pero ahora tenemos 3 casas hogares en México, We have a ministry in India. tenemos un ministerio allá en la India.
with 1,400 churches con 14,000 iglesias and 2,000 children y in 2,000 children's homes. niños que forman parte de las casas hogares en la India. And we went to Romania, Y hace años fuimos también a Rumania and I began to be in the homes of pastors that had been tortured by the dictator and the y communist empecé government. a reunirme con pastores que fueron torturados por el evangelio y por la causa del comunismo en su país. And as I was praying, I said, God, why didn't you send me here before now? Y yo pedí al Espíritu Santo y dije, Señor, ¿por qué me enviaste aquí en ese tiempo, ahora? I would have come and helped these pastors if I'd have just known the condition. ¿Por qué no me enviaste antes para venir a apoyar a esos pastores para que no pasaran por esas cosas? And the Holy Spirit spoke to me El Espíritu Santo me habló and said, as Romania once was, Cuba still is. y me dijo, como era Rumania en ese entonces, Cuba sigue abajo ese espíritu. And it was just a few weeks later that one of our men said, I think that God has told me we're supposed to go to Cuba. Y luego, unas semanas después, en una reunión de oración, uno de los alumnos se acercó conmigo y dice, Pastor Joe, yo creo que debemos ir a Cuba. And 4 of us went to Cuba, Luego, 4 de nosotros fuimos a Cuba. and we have a very effective ministry in Cuba. Y hasta la fecha tenemos un ministerio muy efectivo y conectado con los pastores de Cuba. We've been there many times. Hemos ido ahora ya muchas veces. We're going to have a Calvary Commission base in Havana. Y ya en los siguientes años vamos a tener un base de la Comisión Calvario en La Habana, Cuba. And Pastor Nathan has gone. Y su pastor Natán, ya tenemos esa conexión allá también en Cuba. And this is all because of prayer. Y eso ha pasado 100% por causa de la oración. My text tonight is in James chapter 5, Quiero me acompañen a Santiago capítulo 5. 13 through 18. Empezamos con versículo 13 al 18. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, se serán perdonados. We might as well finish the text. Vamos a continuar aquí. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Continuamos con 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. La oración eficaz del justo puede mucho. Elijah was a man like our nature. He prayed earnestly that it would not rain. It did not rain on the land for 3 years and 6 months. He prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Elías fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lluviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. La oración eficaz del justo puede mucho. There was a very, very serious accident with 4 Calvary Commission people injured in 1999. En 1999 pasó un accidente muy grave con 4 de la Comisión Calvario. 4 of them were in intensive care. 4 de ellos estuvieron en terapia intensiva. The news said that 2 had died, Las noticias dijeron que 2 de ellos han muerto, but they were in comas. They pero had not estaban en died. coma, no han muerto. One of the men was so critical that
I was asked to be the person that they would call power of attorney, medical power of attorney. Uno de los hombres eran tan graves que los abogados me llamaron a mí para dar poder de abogado sobre la situación si fue necesario. We were in the Sunday part of our prayer conference. Estábamos en un domingo, estamos por terminar nuestra conferencia ahí de la oración. The doctor called and said, well, pneumonia's developed. I don't think he will make it. Entonces, en ese tiempo de oración recibimos un llamado por el doctor y nos decían que ya tenía neumonía y ya está muy avanzado y ese hombre no va a continuar. It was time to pray. Era tiempo para orar. And I left and went to the hospital. Y yo me salí en ese momento y fuimos al hospital. And I said, Lord, I don't know what fervent means. Yo dijo, Señor, yo no sé qué significa eficaz. If it means to be praying loudly, I'll pray loudly. Si significa orar fuerte, pues voy a orar fuerte. If it means to pray long time, I'll pray long Si time. significa orar por mucho tiempo, voy a orar por mucho tiempo. And it says a righteous man. Y luego dice el justo. And on the way to the hospital, I repented of everything I could think of. En el camino al hospital me arrepentí de todos los pecados que yo pueda imaginar. I don't want it to be my fault that you don't answer the Yo no prayer. quería ser de mi culpa que Dios no conteste la oración. And that doctor stood by him for 3 hours. Y ese doctor estuvo de pie junto a ese hombre por 3 horas. And he began to make some life again. Y empezó a hacer cambios con la medicina, etc. Y empezó a revivir el hombre poco a poco. His wife came out of the coma also. Y su esposa salió de la coma en ese momento. Today they're in ministry in Kansas. Hoy día están en un ministerio en Kansas, en Estados Unidos. And prayer makes the difference. Y la oración, el poder de la oración hace la diferencia. We're going to talk about, is there a right or a wrong way to pray? Yo quiero compartir con ustedes, ¿hay una manera correcta o incorrecta de cómo orar? We don't need to complicate prayer. Nosotros no tenemos que hacer más complicado la oración. Sometimes we may feel guilty. A veces sentimos culpables. Maybe we're not praying enough. Tal vez no estamos orando suficiente tiempo Maybe- o veces. Maybe we're not praying right. O no estamos orando de manera correcta. It's because we're focusing on some kind of form or formula. Porque estamos buscando un tipo fórmula o un cierto método. We love to create these methods of prayer. Nos encanta crear métodos de oración. How many minutes does it take? ¿Cuántos minutos toma? What type of prayer? ¿Qué tipo de oración? Is it loud or soft? ¿Es fuerte o suave? Some people put the prayer shawl over them. Algunas personas ponen un rebozo o algo en su cabeza. They can help us in our understanding, but we don't need to beat ourselves up that we're not praying right. Podemos entender la oración mejor a través de esos métodos, etc. Pero no tenemos que echarnos la culpa por todas esas cosas. Listen to me. Escúchame, It's very simple. es muy simple. Prayer is simply a conversation with God. La oración poderosa simplemente es una conversación con Dios. It's not all words. No siempre es palabras. If it's true prayer, it's listening. Si es oración verdadera, también es escuchar. I was able to be with Leonard Ravenhill before he went to be with heaven. Tuve la oportunidad de estar con un hombre de Estados Unidos, en ese entonces se llama Leonard Ravenhill, un gran hombre de Dios en esa época, And a great man of prayer. un gran hombre de la oración. There's another man that wrote many books called A.W. Tozer. Hay otro hombre que Dios lo usó poderosamente que se llama A.W. Tozer. Brother Ravenhill said he was able to pray with A.W. Tozer one time for 4 hours. Y tuvo la oportunidad el hermano Leonard Ravenhill, orar junto con A.W. Tozer por 4 horas seguidas. He said, I never heard a sound Y dijo Leonard, nunca escuché ni un ruido. because Brother Tozer was raptured in the Lord and was listening and
His Porque el heart was hermano going out. A.W. Tozer estaba tan conectado con el Espíritu Santo, estaba escuchando todo el tiempo lo que decía Dios. He does hear our prayers. Dios sí escucha nuestras oraciones. And the power of prayer does not depend upon the one who prays, but upon the one that hears our prayers. Tenemos que entender que el poder de la oración no depende en aquel o aquella persona que ora, sino en aquel que escucha la oración. What is the prayer of faith? ¿Cuál es la oración de fe? We tend to say that you have to pray correctly to pray in the faith. Tenemos un método o idea que decimos que tenemos que orar correctamente para realmente tener una oración de fe. It does not mean that we have faith in faith. No significa que tienes fe en tu misma fe. It means that we have faith in the one who answers our prayers. Significa que tenemos fe en aquel que contesta la oración. So we need to recognize that our prayers must be from our heart. Necesitamos también primeramente reconocer que nuestras oraciones deben empezar del corazón. One of the strong scriptures on prayer is Ephesians chapter 6. Uno de los versículos fuertes acerca de la oración se encuentra en Efesios capítulo 6, Verse 12 through 18. versículos 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith with you, you'll be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados de los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello y con toda perseverancia y súplica por todos los santos. There are different kinds of prayer. Hay diferentes tipos de oración. We have been praying ever since we walked in tonight. Estamos orando desde que entramos a ese lugar esta noche. I believe there was prayer even as we were preparing for worship. Yo creo que hay un tipo de oración que existe que aun cuando estamos preparando la alabanza. The altar is very important. It's a place of prayer. El altar sí es muy importante porque es un lugar de la oración. Kneeling is a good way to pray. En la tarde es un buen tiempo para orar. But we were praying when we were worshiping, Pero también estábamos orando cuando estábamos cantando. because worship is magnifying the Lord. Porque la adoración es magnificar al Señor, It is proclaiming that He is worthy. es proclamar que Él es digno. And if it's true worship, He is hearing those words. Y si es adoración verdadera, el Señor está escuchando esas palabras. More important than hearing those words is that He is hearing our heart. Más importante que escuchar esas palabras, el Señor está escuchando nuestros corazones. And another form of worship is supplication. Otra manera de adorar es la súplica.
And that's where that you are asking for things. Eso es cuando estás pidiendo por algo, una petición. Make it a petition to the Lord. Dice la palabra que hazlo como una petición hacia el Señor. And as I said, listening is a way of prayer also. Como yo dije, que escuchar también es una manera de la oración. My father was a pastor and I was raised in the church. Mi papá era un pastor, yo crecí en la iglesia cristiana. We had an evangelist come for a revival, Tuvimos un evangelista que vino para un gran evento, un avivamiento se llama. and we had morning prayer Y meetings. tuvimos oración en las mañanas. And I remember this evangelist in that prayer meeting. Yo recuerdo ese señor, ese evangelista en el tiempo de oración. He was laying on the platform on his back, Estaba acostado en la plataforma, en el altar, en su espalda. and this was what I was hearing. Y eso es lo que yo escuchaba. Okay, Ok, yes, Lord. sí, Señor. I didn't think of that. No pensé en eso. Okay, I will look into that. Ok, me voy a investigar eso. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? He was having a conversation with the God Most High. Estaba haciendo una conversación con el Dios Todopoderoso de lo más alto. And there was that listening for the Lord. Y era and ese aspecto responding de back. el escuchar. The most unselfish kind of prayer is intercession. La manera más que tiene menos egoísmo es la intercesión. Because it's not about us. Porque no se trata de nosotros. It's about others, Se trata de otros and it's about the burden of God. y se trata de la carga o la voluntad de Dios. It is pleading with God for your needs and the needs of Es una others. súplica o es una petición hacia Dios por las necesidades de los demás. It's taking hold of God's will and holding on to it Está tomando en tus manos espiritualmente de la voluntad de Dios y agarrando y aferrándose de ello until it comes to pass. hasta que lo veas en la realidad, en lo natural. I mentioned my father being a pastor. Mencioné que mi papá era pastor. He was also a soul winner. También era un gran ganador de almas. Everywhere he would go, he would pass out literature. Donde quiera que se vaya mi papá o viajaba, siempre pasaba folletos, la palabra de Dios de alguna manera. And he played the trumpet. Él tocaba trompeta también. He would go to a street corner and begin to play the trumpet. Él va a las esquinas o en las calles y empezó a tocar trompeta ahí. And people would come to listen to him Las play. personas con curiosidad se acercaban para escuchar al Señor tocar. They didn't have all of these fancy phones No now. tenían esos celulares Bluetooth y esas cosas que hoy día. They were just glad to see somebody playing an instrument. Estaban contentos ver a alguien tocar música en la calle. And if a crowd gathered, he'd preach to them. Y luego se juntaba la gente y luego empezó a predicar a ellos. And if they get saved, he'd start a church. Y si recibieron salvación, recibieron a Jesús como Salvador, iniciaron una iglesia, empezaron una iglesia. We would go down the highway and he would this was before the laws said don't throw any paper out on the highway. Antes que las leyes dijeron que no puedes tirar sobre la carretera, viajábamos por carretera, mi papá tiraba folletos por la ventana. He'd have the Christian literature and someone walking down the road, we would throw it out and he would look to see if they were picking it up. Y viajábamos por la carretera, mi papá veía a las personas caminando, le tiraba folletos y luego se frenaba para ver si los agarraban. And then he would pray for them as they picked it up. Y luego ya los vio que empezó a agarrar los folletos y leerlos y empezamos a orar como familia por esa gente. He witnessed to a lot of people. Y estaba testificando, evangelizando a muchísima gente siempre. Won many souls to Jesus. Y ganó muchas almas para el Señor. I was one of them. Yo fui uno de ellos. I got saved in his church. Yo recibí salvación en la iglesia de mi papá. My father went to be with the Lord in 84. Mi papá fue con el Señor, falleció en el 1984. And my mother continued to live till she was 95 years. Y mi mamá vivió hasta los 95 años de edad. One day after my father died, the phone rang. Un día después que mi papá falleció, sonó el teléfono. And the man said, I want to speak to M.L. Foss. Y el hombre decía, yo quiero hablar con el señor M.L. Foss, mi papá. She said, oh, I'm sorry, he died. Mi mamá decía, lo siento, falleció mi esposo. He said, well, I had something to tell him. Pues yo tenía algo para decirle.
said he used to witness to me about Jesus, Y ese señor me estaba compartiendo acerca de Jesús. and I just got saved. Y acabo de recibir salvación en mi corazón. It was 35 years later. Fue 35 años después. So when we pray, we can say, Lord, I'm praying, and it may happen after I'm dead, but I believe that God Y heard quiero the prayer. decirles, Dios te da una palabra, estás orando por alguien y puede ser hasta que usted está con el Señor, pero siempre Dios contesta la oración. Intercession is being burdened with what God is burdened for. La intercesión es tener una carga por lo cual que Dios tiene carga. It is warfare. Es una guerra espiritual. But this is the key to the battle plan for our lives. Pero eso es la llave o eso es la clave para esta guerra, este plan que Dios tiene para nuestras vidas. Because we're fighting against these evil forces. Porque estamos peleando contra ese maligno, esas potestades que existen. We read the scripture in Ephesians. Ya leemos en Efesios lo que dice la palabra. I recently heard a message by a pastor in New York City. Hace poquito escuché un mensaje por un pastor que está en Nueva York. He started with just a small group of people, Empezó con un grupo pequeño de personas. and he began to have prayer on Tuesday nights. Empezó a tener una reunión especial dedicado a la oración los martes en la noche. Today, he is the pastor of Brooklyn Tabernacle, Hoy día él es el pastor de Brooklyn Tabernacle, Iglesia Cristiana. and there is a Brooklyn Tabernacle choir Ahora son reconocidos por el coro de Brooklyn Tabernacle. made up of people that have gotten saved from the Son streets, hechos de personas que recibieron salvación en la calle. and they have made, they've had crowds of 10,000 people come to Han their, tenido hasta más de 10,000 personas reunirse en la iglesia. and none of these people know how to read music. Y ninguna de esas personas saben leer la música, But they have been empowered by the Lord. pero ellos han recibido poder por el Espíritu Santo y palabra del Señor en sus vidas. Seemed like there was a lot of success taking place in his ministry. Vemos que puede ser mucho éxito en este ministerio, But he began to realize that his teenage daughter was falling away from the Lord. empezó a ver que su hija joven empezó a alejarse del camino del Señor. And she left home Ella salió de la casa and she went her own way, y fue por su propio camino, went to other towns. fue a otros pueblos y ciudades. There was times they had no idea where she was. Hubo tiempos que no tienen ninguna idea de dónde estaba su hija. They just knew that she was living a life of sin. Ellos nada más supieron que estaba viviendo en el pecado. They spent Christmas without her, Pasaron navidades sin ella, a second Christmas without her. la segunda Navidad sin ella. Very hard for him to continue in ministry knowing his own daughter was out there. Fue muy difícil para él, este pastor, continuar en el ministerio sabiendo que su hija estaba lejos de Dios. Even though the church had grown and grown, Él sabía que la iglesia creció y creció y creció they continued their Tuesday night prayer meeting. y siguieron y continuaron los martes en la noche de oración. And he was there one night, and one of the intercessors brought him a note. Estuvo ahí una noche y una de las personas que estaban en intercesión le acercó y le entregó una nota. It said, God has shown me that tonight we must pray for your daughter Carolyn. Y decía en esa nota, Dios me mostró que debemos que orar específicamente por tu hija Carolina. He was basically embarrassed about his daughter. Y básicamente tuvo vergüenza ese pastor de su hija en eso. He thought, well, maybe some of the people know about it anyway. Dice, bueno, a lo mejor algunos hermanos de la iglesia ya saben lo que está pasando con ella. And so he just said, I've just received a note that Pues says él dijo, acabo de recibir una nota que dice tonight we need to stop everything and pray for Carolyn. que hoy en la noche necesitamos poner una pausa a todo y oramos por mi hija. He made it through the night and went home to his wife. Continuó por la noche, terminaron la reunión, regresó a casa con su esposa. And told her a little bit about what had happened. Su esposa estaba en casa, entonces lo compartió con ella lo que pasó en la reunión de They oración. were so heartbroken. Y tenía un corazón roto su esposa. A few mornings later, he was up in his upstairs
shaving his face, Unos días después estaba en la mañana rasurándose and his wife knocked on the door, y su esposa tocó la puerta. said, "You've got to come downstairs right now." Dice, tienes que venir abajo ahorita mismo. He said, "Well, let me get through." He Pues déjame terminar eso. said, "You've got to come Dice, downstairs." no, tienes que venir ahorita mismo. Said, "Carolyn is here." Dice, nuestra hija Carolina está aquí. He went downstairs and walked into the kitchen, Y él se bajó corriendo y llegó a la cocina. and his daughter was on her face on the floor. Y su hija estaba postrándose de rodillas en el piso. He walked up to her, Él se caminó, se acercó a ella. and she took his legs Ella tomó cada tobillo de su papá. and said, "Oh, Daddy, Y dice, oh papi, please forgive me. por favor perdóname. Oh, Daddy, forgive me." Oh papi, perdóname por favor. He said, "You're forgiven." Él le dijo, y te perdono hija. He said, "Daddy, I've got a question. Dice, papi, tengo una pregunta. Who was praying ¿Quién estaba orando on Tuesday night?" el martes? He said, "What do you mean?" Dice, ¿qué quieres decir hija? He said, "That night I had a dream that I was falling into hell. Porque esa noche tuve un sueño que estaba cayéndome hasta el infierno. He said, "Do you think that God would take me back?" Y luego yo dijo en mi corazón, por favor, ¿tú crees que Dios me puede recibir? He continued the story that she was able to get restored. Él continuó la historia que se restauró su hija, regresó a la fe, regresó a Jesús, Went to a discipleship house, recibió discipulado en la casa de discipulado. eventually got married, Después se casó is in the ministry today. y ahora sigue en pie ella con su esposo en el ministerio. That's intercession. Eso es intercesión, hermano. That's when the burden of God is placed upon us. Eso es cuando la carga de Dios, el corazón de Dios, se pone en nuestro corazón. So what is the burden of God today? ¿Cuál es la carga de Dios esta noche? People are going to hell without Jesus. Que las personas van al infierno sin Jesús como su Salvador. Do we have a burden for the lost? Tenemos una carga, tenemos algo en nuestro corazón por esas personas perdidas. We have immorality as never before. Tenemos en nuestra generación un nivel de inmoralidad como nunca. I saw a Facebook site Yo vi una página ahí en el Facebook of one that used to be walking with the Lord that's now a homosexual. de una persona que estaba caminando con el Señor, pero ahora es homosexual. Said, "We're going to win." Dice, nosotros ganaremos. You see the fight that's going on? Ve las peleas y todo eso que está pasando. That's what the devil was trying to do with Carolyn. Es lo que el Señor quiso hacer con la hija de tal pastor. He is a thief that comes but to steal, kill, and to destroy. Él viene para huir y atar y destruir a nuestro enemigo. Viene. But Jesus has given us the church as a rescue center. Pero Jesús nos ha dado la iglesia como un refugio, como un centro de rescate. But just having activities is not going to be Pero sufficient. solo que tenemos actividades no es suficiente. It's not by might but by power, but it's by the Holy No es Spirit. por las ideas ni métodos, sino por la palabra y el poder del Espíritu de Dios. If the presence of God is not in our services, Si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, en nuestros servicios o reuniones, there's not going to be any salvations. There's not going to be any healing. no va a haber sanidades ni salvación. But in His presence, there will be deliverance Pero en su presencia hay restauración, hay salvación, because He is a God of love. porque es un Dios de amor. He is not willing that any should perish. Él no quiere que ninguno perezca. Yes, the devil is going around like a roaring lion. Sí, seeking claro whom que he may sí, el devour. enemigo anda como un león rugiente que quiere destruir. Are we ready to say that's enough? Pero estamos listos para decir, ya basta, ya es suficiente. Are we ready to have a conversation with God? Estamos listos para tener conversación con Dios. It may not be in words. Tal vez no es por tus palabras, It may not be jumping. tal vez no es brincando o saltando, But if you have a heart that says, I'm burdened for what is burdening God, pero si tienes un corazón que está cargado por las cargas y los anhelos de Dios, tú puedes escuchar lo que Dios quiere. that's
intercession. Eso es intercesión. He is looking for intercessors Él está buscando por corazones, por personas que están intercediendo, that will stand in the gap and make up the hedge. que se ponen en la brecha y se ponen de pie. We can make a difference. Nosotros sí podemos hacer un cambio. It's going to happen when we pray. Y pasa cuando oramos. I challenge you Yo los desafío, los exhorto to have a conversation with God before you go to bed de tonight. tener una práctica, una conversación con Dios antes de dormirse hoy. I challenge you to have a conversation with God every morning when you wake Yo up. los desafío, los exhorto a que tengan una práctica, una conversación con el Señor cada mañana cuando se despiertan. And as you go, Y be in a mientras que spirit of estás prayer. caminando, The scripture says to pray without ceasing. dice la Escritura que oramos sin cesar. How can you do that? ¿Cómo lo puedes hacer? Someone said it's like having a cough. Uno dijo una vez que es como tener la tos. All of a sudden you realize I've got to cough. De todo, en un momento sientes una necesidad de, "Ay, tengo que toser." And all of a sudden you realize it's time to pray. Y en un momento te das cuenta, es tiempo para orar. We have a church in Tyler, Texas. Tenemos una iglesia en Tyler, Texas, cerca de la base. The church is about 27 years old. Y la iglesia ya estamos cumpliendo 27 But años. we've had this building only since 2004. Desde el 2004 ya tenemos nuestro propio terreno y nuestro edificio. And at one time it was a very exclusive restaurant. En un tiempo era un restaurante, el local era un restaurante muy exclusivo, Then it became a club and a bar. que después se convirtió en un tipo club de noche, un bar, And then it was closed up. y luego ya lo cerraron. And we would pass that location as we would go to our building that was Y rented. rentábamos un local y pasábamos ese edificio siempre para llegar a nuestro local que estamos rentando. Some of the men would put their hand out like this as they pray as we Uno de passed los it. hombres extendía la mano mientras que pasábamos ahí y decía, Lord, we could have that. Señor, danos ese lugar. I'll tell you the truth, I never felt like we could. Yo te digo la verdad, yo no sentía que podemos tener ese lugar. But you see, they were interceding as they went. Pero ellos estaban intercediendo mientras que pasaban ese local, ese terreno. And as time went on, Después de los años pasaban, began to think, well, let's check the price. empezamos a pensar, bueno, vamos a checar precios. It was way beyond what we thought Y we el could pay. presupuesto era muy, muy alto. And so we just said, let's don't do it. Entonces decimos, bueno, mejor no es para nosotros. And then I was able to get a key to go inside. Luego conocí un señor que tenía llave a ese lugar y me pude entrar. And we made an offer. Y entramos y platicamos con el dueño, hicimos una oferta. And we bought it for about 1/3 of the original price. Y después de tiempo de oración y todo lo que Dios hizo, lo compramos a un tercio del precio original. Then we had to do a lot of work inside. Y los hombres, los alumnos, hicimos mucho trabajo ahí en el local. There was a dance floor, Iba un pisto de baile, and we had to change that. pues ya lo cambiamos. We still dance there sometimes. Todavía bailamos ahí, pero por otras razones. There was a wet bar over here. Hubo un bar ahí para las bebidas de vodka, etcétera, y eso. There's a baptismal there Y now. ahora es donde hacemos el bautismo. There was a bar in the back. Y hubo un bar allá atrás también, otro lugar. Charlotte poured it all out, La cantina, mi esposa llegó con todas las botellas y las echaban ahí en la basura. and that's extended the church back Y there. ahora la iglesia está creciendo ahí atrás, tenemos comedor y muchas cosas ahí ahora para el ministerio. But as those men would pass, they would. Pero mientras esos hombres pasaban ese lugar y extendieron la mano y estaban orando. And that's what we were doing today. You Es- saw someone, and we say, "Let's pray for Es them." lo que estamos haciendo hoy en las misiones aquí. Vemos a alguien, extendemos la mano y oramos por ellos y pasamos a las calles en Misión Compasión. Why did they do that? ¿Por qué por qué estamos haciendo eso? Because they had a burden for what was burdening God. Porque tenía una carga por lo que Dios tiene carga en su corazón. God is heartbroken every day Dios se rompe su corazón todos los días because He gave His Son Jesus to porque die entregó su Hijo for Jesucristo our salvation. para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. But people are rejecting God. Pero las personas están rechazando la palabra de They're Dios. cursing God. Están maldeciendo a Dios.
But we can give joy to God. Pero nosotros podemos dar gozo a nuestro The Dios. scripture said there's joy in heaven over one sinner that repents. Dice la escritura que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. So for you to be a church that's a house of prayer Para que ustedes sean esta iglesia, una casa de la oración, is God's heart. es el corazón de Dios. I believe that it's good to preach about prayer, Yo creo que es bueno predicar y dar tema acerca de la oración, but we need to do it. pero es mejor hacerlo. One time I heard a story about this company that used to catch fish. Una vez escuchaba una historia de una compañía que pescaron peces. And someone went after several years, said, "Do y'all still fish?" Y una persona, un cliente, se acercaba al dueño después de muchos años y dice, ¿ustedes todavía pescan? No, we haven't done that in a while. Y el dueño dijo, no, realmente no hemos hecho eso en un tiempo. We mucho study tiempo. about fish. Estudiamos acerca de la pesca We study about the water. y estudiamos la naturaleza del agua We study about how deep the fish are. y vemos qué tan profundo pueden nadar los peces. We look at all the different kinds of fish. Hacemos muchas estadísticas y vemos diferentes especies del pescado o de peces, But we stop fishing. pero dejamos hacer la pesca. May it not ever come to where we say we used to pray. Que nunca pasará en nuestra iglesia que decimos, una vez orábamos, We study about prayer estudiamos la oración, and we look at the different methods of prayer. tenemos diferentes métodos de la oración, We look at others' prayer. estudiamos la oración de otros, We read books about prayer. leemos libros acerca de la oración, But do we pray? pero realmente oramos, hermanos. So I challenge us tonight Entonces yo los exhorto, los desafío esta noche, to take on the burden of God. que vamos a tomar la carga de Dios mismo en nuestro corazón. Jesus rose from the dead. Jesús resucitó de entre los muertos, He ascended into heaven. ascendió, está a la mano derecha de nuestro Padre, He sat down by the Father. se sentó a su lado derecha. And ever since that day, He's been praying for us. Y desde ese día, Él sigue en intercesión orando por He is nosotros. the intercessor. Él es el gran intercedor. I believe when that family was trying to get on that plane, Yo Jesus creo was que interceding. esa familia de nosotros que va a venir hoy en la noche, que ellos estaban en esa situación y por causa de la oración, ellos pueden venir. All the miracles we've talked about tonight, it's because Jesus was praying for us. Todo porque hemos hablado de la oración, hemos orado, pero es porque Jesús está orando, intercediendo por nosotros. Amén. Gracias.